Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión webinar sobre hiponatremia. Esta tarde vamos a contar con tres verdaderos expertos en la materia. La sesión va a estar moderada por el doctor Gerardo Sáenz de Navarrete Rivera, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Parque Universitario de San Juan de Dios, del Sant Boi de Llobregat, que le voy a dar paso ya para que pueda hacer la introducción a la sesión y dar también paso a los ponentes. Espero que os sea de gran utilidad y que disfrutéis mucho la sesión. Hola, buenas tardes. Nada, yo soy Gerardo Sáenz Navarrete, como me han presentado Elena. Hoy la verdad es que ¿no? Yo creo que va a ser una tarde interesante. Tenemos aquí dos ponentes excelentes con gran experiencia en el manejo de la hiponatremia. ¿Por qué estamos todos aquí, ¿no? En estos momentos hay casi 100 personas que están ya conectadas y seguramente sigan conectando más gente. El motivo de estar aquí un poco, ¿no? Todos médicos que estamos atendiendo pacientes, ¿no? Y estar aquí pues una horita juntos, es porque realmente el tema de la hiponatremia es un tema pues, realmente que nos encontramos muy en el día a día. Sí, disculpad. Lo encontramos en el día a día, ¿no? Si vemos los datos un poco de cómo las principales alteraciones hidrocolíticas, tanto en los pacientes ingresados como en los pacientes eh, de consultas externas, vemos que la hiponatremia es la principal de ella. Puede llegar los datos a bien hasta el 10% de los pacientes ingresados con niveles de sodio por debajo de 135 y con niveles de sodio por debajo de 130 estaremos hablando de casi el 7%. Eso lo que nos obliga es a tener unos conocimientos, ¿no? Bien sedimentados, bien sólidos, tanto para el diagnóstico, que no siempre es sencillo, como al posible tratamiento, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el perfil del paciente? Pues, como bien conocéis, suelen ser ya pacientes añosos, el cual con una gran fragilidad. Y esa gran fragilidad es un poco lo que vamos a comentar en una de las charlas de hoy por parte del doctor Juan Carlos Ferrer. El doctor Juan Carlos Ferrer es endocrino del Hospital General de Valencia, que forma parte del grupo de agua, de neurohipófisis de la SEN, con amplia experiencia en el manejo de la hiponatremia, tanto intra como extrahospitalaria. Y nos va a hablar sobre todo, pues eso, ¿no? De una situación compleja, en el cual, ¿no? El paciente anciano, con sus propias características, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Con su grado de desnutrición y todo. Entonces, esto es un paciente realmente que no es nada sencillo y hay que tener, ¿no? los conocimientos bien claros. Y las características de este grupo de pacientes, sobre todo, son pacientes que están polimedicados. Precisamente Gemma Rodríguez, endocrinóloga del Hospital Universitario de Santiago, que es consultora de diabetes del hospital y no únicamente de diabetes, sino de alteraciones hidrocolíticas, precisamente tiene una consulta específica para atenderlos a nivel ambulatorio y que tiene amplia experiencia también en este grupo de pacientes con hiponatremia. Y ella lo que nos va a hablar es tanto del diagnóstico y el efecto que tienen los fármacos en la hiponatremia. Entonces nos encontramos con unos ponentes realmente que sobre todo lo que tienen es mucha experiencia en este ámbito y les explico un poco cómo irá. Las sesiones son las dos sesiones, son entre 20 y 25 minutos y después de las sesiones tendremos unos 10 minutos para contestar preguntas que desde ahora os animo a realizar en el mismo momento de la presentación. Así que en principio nada más, Juan Carlos, cuando quieras. Muy bien. Perdón, se me ha faltado aquí. Vale. Bueno, muchas gracias Gerardo, muchas gracias a todos los que estáis conectados y gracias también a Cantabria Nutrición Médica
bueno, pues que me invita hoy a participar con vosotros en esta webinar que trata, en mi caso, sobre hiponatremia y fragilidad. Para comenzar, deberíamos recordar un poco lo que o cómo se define la fragilidad con una serie de criterios. En este caso, he recogido los de Linda Fry, que son bastante clásicos, que incluyen pérdida de peso en los últimos 6 meses, debilidad muscular, decaimiento del estado de ánimo, disminución en la velocidad de la marcha, con más de 7 segundos para caminar 4,5 metros, y disminución en la actividad física medida esta por kilocalorías por semana. Con 3 o más criterios podemos definir al paciente como un paciente frágil. Como veis, entre estos criterios no está la edad. A mí me hubiera gustado poder, digamos, diferenciar la fragilidad de la edad, pero es cierto que en la literatura médica hay una tendencia clara a identificar fragilidad con el paciente añoso. Por tanto, el paciente mayor va a ser el objeto de esta presentación. Hay definiciones aún peores que la de fragilidad, pero yo me quedo, no obstante, con esta señora que tiene su propia página web donde promueve una vejez saludable y en esta ocasión nos dice que fragilidad no es lo mismo que vejez, ¿no? En cualquiera de los casos, para hablar de fragilidad debemos de ponernos en un contexto de alteraciones no solamente patológicas, sino también de la esfera psicosocial, donde pues, hay algunos términos que nos van a ser muy conocidos. Desde luego está el envejecimiento, están las múltiples enfermedades, está la anorexia, la malnutrición y finalmente la sarcopenia, el deterioro cognitivo, la comorbilidad y finalmente la hospitalización, porque no cabe duda que estos pacientes son mayoritariamente los que ingresan en los servicios médicos, fundamentalmente de los hospitales. Hablando ahora de hiponatremia, no podemos olvidar también que es en el paciente mayor donde hay más riesgo no solamente de ingresar por hiponatremia, como veis en esta gráfica, sino también de presentar hiponatremia durante la hospitalización. Y también es en ese paciente mayor de más de 70 años en el que nos podemos encontrar con hiponatremias más graves que entre los pacientes más jóvenes. ¿Por qué se produce o por qué esta tendencia del paciente mayor a presentar hiponatremia? Vamos a ver otras causas, pero también hay unas variables fisiológicas propias del envejecimiento y que incluye pues, bueno, un deterioro orgánico, una disminución en algunas funciones. Entre ellas hay cambios renales, hay cambios hormonales y hay cambios también en la ingesta de agua. Entre los cambios renales, por todos es conocido el declive del filtrado glomerular, pero hay otras cosas como por ejemplo el empeoramiento, el defecto progresivo en la reabsorción del sodio a nivel renal y también una respuesta inadecuada a la ADH. Hay cambios hormonales con un incremento en la secreción de algunos péptidos natriuréticos, una alteración en la producción de aldosterona y una respuesta inapropiada a la ADH como digo. Y también en cuanto a la ingesta de agua, lo que se produce es una disminución en la percepción de la sed. Esto conduce a una disnatremia porque la propia sed ya no es capaz de controlar lo que se bebe, sino que el paciente corre riesgo de no beber suficiente y deshidratarse, pero también de que se le diga que tiene que beber más de la cuenta y tampoco tiene ese control, como digo, de la sed. Si os hablo de que es una entidad que está relacionada con la edad y que conlleva un riesgo incrementado de discapacidad, hospitalización, complicaciones postoperatorias y mortalidad, podríamos estar hablando de fragilidad, pero también podríamos estar hablando de hiponatremia. Y vamos a intentar relacionar, asociar ambas en los próximos minutos. Para empezar, este es un estudio que incluye casi 9.000 personas mayores a las que se les estudia la fragilidad utilizando este índice y como podéis ver, entre aquellos pacientes que presentaban una mayor fragilidad, había también una proporción mayor de pacientes que presentaban disnatremia, tanto hiponatremia como hipernatremia, pero sobre todo hiponatremia. Este sería el retrato robot de una unidad geriátrica, en este caso es un artículo en el que incluyen
más de 700 personas, 2/3 mujeres, con una edad muy avanzada, 86 años, entre 4 y 5 enfermedades por paciente, casi 7 fármacos por cada uno de ellos, un índice de fragilidad realmente incrementado y un porcentaje de hiponatremias que en este caso es del 16%. El sodio medio de estos pacientes ingresados era de 130. Y entre aquellos pacientes que habían ingresado por caída, la posibilidad de presentar hiponatremias leves era de 2 a 3 veces mayor que aquellos pacientes ingresados por otros motivos. Por tanto, vamos a encontrarnos con un paciente que es mayor, que además tiene varias enfermedades, algunas de ellas que pueden producir hiponatremias, bueno, pues entre otras, hiponatremia por SIADH, enfermedades pulmonares, enfermedades cerebrovasculares, también insuficiencia cardíaca. Es un paciente también polimedicado. Entre los fármacos que suelen llevar están los diuréticos, los antidepresivos y otros fármacos que también actúan en la esfera cognitiva, y están todos esos cambios homeostásicos que ya hemos comentado y que están asociados a la edad más avanzada. Pero también hay otro aspecto fundamental y sería el de la nutrición. Son pacientes que, bueno, pues tienen problemas para masticar o para ingerir alimentos o para deglutirlos, tienen también alterados los sentidos que participan en la ingesta, muchas veces llevan dietas bajas en sal porque son pacientes hipertensos, les han recomendado que tienen que beber mucha agua, y luego tienen aspectos del ámbito psicosocial que también hacen que les sea difícil pues, cocinarse y llevar dietas, digamos, adecuadas. Por tanto, al final lo que nos encontramos es con un paciente mayor que suele llevar una dieta que es, digamos, abundante en líquidos y baja en sal y en proteínas. Podríamos, yo a veces siguiendo el ejemplo anglosajón de la dieta del té y las pastas, podríamos decir que es la dieta del café con leche con galletas, ¿no? Que es lo que más les gusta a las personas mayores. La relación entre hiponatremia y malnutrición se ha publicado últimamente en la literatura en varias revisiones. Quería apuntar una de ellas, que es esta, que se publica hace escasamente un año. Pero también quería recordaros cómo esa asociación entre malnutrición e hiponatremia conduce a que entre los pacientes con hiponatremias leves se produzca una sarcopenia en aproximadamente el 50% por encima de aquellos pacientes que están en el grupo de normonatremia, en este estudio de 2021. Luego tenemos otras cosas que también han sido muy revisadas a lo largo de los últimos años, como sería el tema de las caídas y las fracturas de cadera. En este estudio lo que se hace es, bueno, asocia la hiponatremia con las caídas y las fracturas de cadera, como digo. Aquí aparece con una mayor incidencia en los casos de hiponatremia subaguda frente a los casos de hiponatremia crónica. Podría ser, según justifican los autores, que la hiponatremia crónica daría más tiempo al paciente a adaptarse a esa situación y, por tanto, el riesgo es mayor en aquellos pacientes, digamos, que desarrollan la hiponatremia en un periodo más breve de tiempo. Entre las conclusiones, igual que vamos a ver a lo largo de las siguientes comorbilidades asociadas a la hiponatremia, los autores también reflexionan y se preguntan si realmente la hiponatremia es un marcador de fragilidad o, por el contrario, es un factor modificable que todavía no ha sido bien demostrado. Es decir, tratando la hiponatremia podríamos evitar este tipo de complicaciones, ¿no? O de comorbilidades. Como digo, muchos años de literatura al respecto de las caídas, también en este caso un trabajo clásico, alteraciones en la marcha y déficits de atención con una odds ratio realmente muy importante en pacientes con hiponatremia teóricamente asintomática, como veis. Y en este estudio más reciente, lo que hacen los autores es dividir a los pacientes entre aquellos que tienen sodios por debajo de 134, entre 128 y 134, realmente, como veis, son hiponatremias que consideraríamos leves, y los comparan con pacientes con sodios por encima de 134, con sodios normales.
Y lo que detectan es que en toda el área cognitiva, pues los pacientes con hiponatremia puntúan peor, tienen más enlentecimiento cognitivo, problemas de concentración, confusión, diplopia, mareos, caídas, etc. Aquí a la derecha podéis ver la clásica imagen del paciente con un sodio de 130, la marcha del paciente con un sodio de 130 y cómo se corrige parcialmente cuando el paciente tiene un sodio ya de 139. Este es otro estudio en el mismo sentido. Revisan la función cognitiva en 130 pacientes con sodios por debajo de 130 y los comparan con controles y lo que hacen es pasarles una serie de test. Y en los tests de función cognitiva lo que se ve es que los pacientes con hiponatremia puntúan claramente peor con respecto a los pacientes con hiponatremia. Perdón, sin hiponatremia. No obstante, como ha pasado con las caídas y demás, también hay literatura que, bueno, que pone un poco en duda, digamos, la relación entre hiponatremia y disfunción cognitiva, ¿no? Y dice que la literatura es limitada, que los estudios dan resultados contradictorios, que realmente lo que ocurre es que falta una asociación causal entre la hiponatremia y el deterioro cognitivo. Los estudios mayoritariamente, es verdad, que son descriptivos, observacionales, muy variables entre ellos, no son comparables y los autores de este estudio lo que hacen, o de esta revisión, lo que se preguntan es si el deterioro cognitivo se debe realmente a la hiponatremia o si por el contrario se debe a la enfermedad que está produciendo esa hiponatremia. Otra comorbilidad asociada a la hiponatremia y a la edad avanzada es la osteoporosis. Este tema fue ampliamente revisado por mi compañero Jorge Ruiz del grupo del AGUA recientemente hace unos meses y no me quiero entrar aquí demasiado, sí simplemente recordaros este trabajo clásico de Vervalis en el que someten a ratas a tratamiento con desmopresina y una dieta líquida induciendo hiponatremia y lo que pueden comprobar es una desmineralización ósea cuando lo comparan con aquellos animales que llevaban una dieta sólida, aunque también llevaban tratamiento con desmopresina. Como veis, pues las ratas hiponatrémicas claramente tenían una disminución en la densidad mineral ósea. Los propios autores en ese mismo artículo lo que hacen es revisar una cohorte de casi 34.000 personas a las que se les había realizado densitometría y lo que ven es que los pacientes con hiponatremia pues tienen un incremento en la incidencia, en la prevalencia de osteoporosis, ¿no? Y este sería un trabajo más reciente que también en el mismo sentido lo que hace es asociar la hiponatremia con un incremento en la osteoporosis y en las fracturas de cadera fundamentalmente, ¿no? Es un estudio observacional que incluye fundamentalmente mujeres posmenopáusicas y con diabetes tipo 2, es decir, una población de riesgo, y cuando analizan los múltiples factores que se puedan asociar a la hiponatremia y los ajustan, como veis, pues es precisamente, perdón, a la hiponatremia, no, a las fracturas y a la osteoporosis, como veis, es la hiponatremia el factor que llamativamente pues, incrementa el riesgo, ¿no? O se asocia a un mayor riesgo. Por tanto, lo que tenemos es que la hiponatremia, tanto aguda por el edema cerebral y el aumento de la presión intracraneal, como la crónica por todas las comorbilidades de las que hemos hablado, la inestabilidad, las alteraciones cognitivas, la desmineralización ósea, con osteoporosis, pero también incluso por una posible rápida corrección del sodio, conduce a un incremento en la morbilidad. Por tanto, son pacientes de riesgo alto de presentar, pues como veis, hospitalización. Pero también, cuando se analiza la mortalidad y a estos pacientes ingresados por hiponatremia se les sigue en el tiempo, lo que se ve es que hay un incremento en la mortalidad, un descenso en la supervivencia comparados con los grupos, con el grupo que tiene un sodio normal. Incluso llama la atención que en este trabajo es precisamente la hiponatremia menos grave la que se asocia de una manera más llamativa a esa disminución en la supervivencia. Los autores dicen aquí que es que probablemente estos pacientes están infradiagnosticados e infratratados, mientras que las hiponatremias más graves están, digamos, más identificadas y se tratan con mayor frecuencia.
Vamos a pasar ya a aspectos diagnósticos. Es muy importante, como sabéis, en la hiponatremia etiquetarla bien, como hipervolémica, euvolémica e hipovolémica para poder para poder administrar el tratamiento adecuado. Para identificar bien al paciente a veces no es fácil, y hacen falta una serie de aspectos clínicos, pero fijaos como los aspectos clínicos que tenemos que valorar en estos pacientes, en el caso del paciente mayor y con fragilidad, es más difícil todavía, porque muchas veces son pacientes hipertensos, muchas veces, bueno, la movilidad está complicada, con lo que el ortostatismo nos va a servir. Tienen alteraciones ya propias de la edad que hacen que otras exploraciones, como la presión venosa yugular o el signo ocular, sean más difíciles de valorar. Datos como la urea, la creatinina o el ácido úrico, que pueden estar disminuidos en el paciente con SIADH, son pacientes que también tienen de base un deterioro muchas veces del filtrado glomerular. Y el sodio urinario, pues también depende del momento, cuando es puntual, depende del momento en el que se pida y no siempre va a ser diagnóstico. Por tanto, es más difícil en estos pacientes llegar pues, a un diagnóstico adecuado. Y aquí hace falta, bueno, pues experiencia y revisar todas estas cosas y en ocasiones, pues tener paciencia y no esperar con una única foto llegar al diagnóstico, sino ir siguiendo al paciente pues día a día, analítica a analítica. Desde luego, en nuestro entorno, en el ámbito en el que yo me muevo y supongo que muchos de vosotros, y en el paciente con fragilidad, la hiponatremia más frecuente se debe a las tiazidas en primer lugar y al SIADH también, ¿no? Yo creo que son las dos causas más frecuentes. También estaría la insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo cuando hay un mal uso de diuréticos o un síndrome cardiorrenal. Bien, os presento un caso simplemente porque veáis un ejemplo de esto que os estoy comentando, ¿no? Un caso que fue una interconsulta, no es un ingreso que ingresara con nosotros, sino que se nos hizo la interconsulta y os la leo tal cual. Se nos interconsulta por esta mujer de 87 años ingresada por ictus isquémico que presenta un sodio de 126, con antecedentes patológicos, hipertensión arterial, dislipemia, osteoporosis. Es dependiente para actividades básicas, vive con familiares, camina con andador, dieta más bien triturada, varias caídas en los últimos meses, una tensión arterial habitual de 140, 150, 80 y entre los tratamientos que lleva olmesartán con hidroclorotiazida, 12,5 miligramos y otros fármacos denosumab para la osteoporosis con calcio y vitamina D, atorvastatina y también trazodona y lorazepam. A su llegada a urgencias tiene una tensión arterial que podemos considerar, bueno, pues en límites de la normalidad, no consta como que esté deshidratada, destaca en ese momento un sodio de 127 y se tardan 24 horas en solicitar una orina puntual que muestra un sodio urinario de 28 y un potasio urinario de 19. Cuando se revisa el histórico de la paciente, vemos que ya presenta cifras de sodio durante el último año y medio de alrededor de 130. Bueno, pues este es digamos, el perfil de paciente con que nos encontramos con mucha frecuencia. Me gustaría contaros el SIADH asociado al carcinoma microcítico de pulmón o a la eslicarbazepina, pero realmente esos SIADHs puros están pasando a un segundo plano y nos encontramos con pacientes con muchos factores y que, bueno, tenemos que tratar. En el tratamiento, pues bueno, os recuerdo un poco las guías, que realmente no hay cambios con respecto a los pacientes sin fragilidad. Creo que hay que tener algunos aspectos a tener en cuenta que ahora os comentaré, pero os recuerdo las guías clínicas. Arriba tenemos la guía europea, que ya tiene algunos años. Es una guía que básicamente trata a los pacientes bien por gravedad del sodio por debajo de 125 o por la sintomatología grave. Si coexiste cualquiera de estos dos, pues recomiendan el uso de suero salino hipertónico, y cuando el paciente tiene un sodio entre 125 y 135 o bien no tiene síntomas, recomiendan la restricción hídrica o, en su caso, la urea comenzando con un sobre 1 o 2 veces al día y después ir ajustando. Bien, es una guía que yo creo que está un poco anticuada. A mí me gusta mucho más
el documento de consenso que publicamos en la Sociedad Española de Endocrinología, donde los casos de hiponatremia eubolémica los diferencia entre SIADH grave, SIADH grave con fórmula de Fuchs, ya sabéis, sodio urinario más potasio urinario partido por sodio plasmático por encima de 0,5, o bien en pacientes desnutridos o cuando se prevé que no va a haber adherencia a restricción de líquidos, comenzar directamente con fármacos, tolvaptan 7,5 miligramos o urea 15 miligramos al día, con un control 24 horas y entonces decidir. Y cuando el SIADH es menos grave, es decir, una fórmula de Fuchs por debajo de 0,5, no coexiste desnutrición y el paciente se puede adherir a la restricción de líquidos, entonces hacer restricción que debe de ser 500 centímetros cúbicos por debajo de la diuresis que haga el paciente. Y si no se corrige al menos 2 mililitros en 24 horas, entonces ya pasaríamos a los fármacos. Bueno, hablar de restricción de líquidos, bajo mi punto de vista, y yo creo que también esto ha sido muy publicado, es algo anacrónico, ¿no? Yo creo que habiendo fármacos, plantearnos la restricción de líquidos es incómodo para el paciente, muchas veces es mal tolerado, no es potente, no es suficiente. Este trabajo, relacionaba precisamente las dificultades de realizar la restricción de líquidos en esta población de pacientes más mayores, ¿no? Por tanto, tenemos que basarnos en los fármacos, ¿eh? Tendríamos, digamos, 3 fármacos. Es verdad que la furosemida, los diuréticos de ASA, no tienen indicación y tienen una respuesta que ha sido poco estudiada, pero he querido incluirlos aquí porque también, a nivel de la parte distal del ASA, pues lo que hacen es inhibir la reabsorción de agua, por tanto van a actuar eliminando agua, básicamente, aunque como, digamos, dejan parte de la nefrona posteriormente activa, esto puede alterar ese efecto de eliminar agua. Es por lo que hay pacientes que los diuréticos de ASA pueden no sentarles bien. Y luego tendríamos los baptanes, que ya sabéis, actúan en túbulo colector bloqueando el receptor V2 para la ADH, y la urea, que también actúa a nivel distal de la nefrona, produciendo diuresis osmótica. ¿Qué hacemos en nuestro medio? Bueno, nosotros aquí tenemos experiencia ya de muchos años. La verdad es que la restricción hídrica la dejamos como algo testimonial. ¿Cuándo? Cuando el sodio está por encima de 130, entre 131 y 135, ¿no? Pues ahí podemos plantearnos, siempre y cuando el paciente no tenga malnutrición y pueda tolerar esa restricción de líquidos. La verdad que no le veo casi ningún punto fuerte a ese tratamiento. Mayoritariamente empleamos urea a dosis de 15 gramos cada 12 horas, cuando el sodio está entre 120 y 130, o bien cuando existe malnutrición o hay este fracaso o imposibilidad para la restricción hídrica. Nos parece un fármaco que es seguro, que permite modificar dosis hasta 60 gramos al día, y entre quizá los puntos débiles que podríamos encontrar es que algún paciente puede tolerarlo regular desde el punto de vista gastrointestinal, y luego tendríamos que para algún paciente a lo mejor no es suficientemente potente, ¿eh? Es por lo que dejamos, digamos, para el siguiente escalón tolvaptan. No siempre es el siguiente escalón, pero sí que muchos pacientes estamos probando primero urea. Cuando fracasa urea, es decir, cuando el sodio plasmático no se incrementa al menos 3 milimoles en 24 horas, pasaríamos a usar tolvaptan. También como primera opción en casos en los que vemos un SIADH grave, esto típicamente, como he dicho, algunos carcinomas microcíticos que tienen osmolaridades urinarias por encima de 500, o cuando coexiste con hipervolemia. Puede ser útil en algunos pacientes, que ya están con diuréticos de ASA y a pesar de eso, no presentan hiponatremia. Tolvaptan es un fármaco potente, pero también es verdad que obliga a un control más estricto porque nos hemos encontrado con más casos de sobrecorrección. Bien, sabemos que en cuanto a la sobrecorrección, sabemos del sodio, sabemos que estos pacientes asocian con mucha frecuencia malnutrición. Eso nos va a obligar a ser un poco más cautos a la hora de corregir la anatremia.
y no deberíamos de superar los 8 milimoles en 24 horas. El tratamiento de la sobrecorrección creo que es conocido por todos, no cambia aquí nada. Sería desmopresina media, una ampolla que se puede repetir cada 8 horas, o bien suero glucosado a una dosis que oscila entre 500 y 800 centímetros cúbicos en 4 horas y luego hacer un control de natremia. Otros tratamientos a tener en cuenta, bueno, los aportes de sal en los pacientes hiponatrémicos. Si aumenta la tensión habrá que tratarlos, pero hay que darles sal en las comidas, entre 1 y 2 gramos. En los pacientes que tienen hipopotasemia hay que tratar la hipopotasemia, porque ya sabéis, el intercambio sodio-potasio. Y finalmente, algo más importante que quizá hacemos menos énfasis es el tema de la ingesta proteica. Esto que os presento aquí es una prueba de concepto que realmente la traigo como anécdota porque son muy poquitos pacientes, son pacientes ambulatorios con un sodio de partida de 131 y a los que a 17 de ellos se les da suplementación proteica y a 10 pacientes se les da urea. Bien, la suplementación proteica consiste en 90 gramos de proteínas al día y la urea se administra 15 gramos cada 12 horas. La conclusión es que los pacientes a los 7 días presentan un sodio similar. Se ha incrementado 3 milimoles litro. ¿Qué os puedo comentar aquí? Bueno, creo que es una exageración tratar a los pacientes con 90 gramos de proteínas, pero lo que sí que creo es que independientemente de que pongamos la urea, debemos de garantizar el soporte proteico a todos nuestros pacientes, ¿vale? Al final, las proteínas acaban metabolizándose en urea y van a dar también ese efecto de hidrosis osmótica. Otros aspectos a tener en cuenta tanto en el paciente hospitalizado como en el paciente ambulatorio. En el paciente hospitalizado, evitar sueros hipotónicos, en especial glucosado, hipotónico, pero también recordaros que para algunos pacientes hasta el suero fisiológico puede ser hipotónico. Entonces hay que monitorizar cuando ponemos un suero a estos pacientes con tendencia a la hiponatremia. Desde luego hay que monitorizar las natremias y tratar la hiponatremia igual que hacemos con otras comorbilidades en nuestros pacientes hospitalizados. En cuanto al paciente ambulatorio, este paciente mayor, frágil, bueno, pues bajo mi punto de vista, las tiazidas son uno de los... Entiendo que Gemma luego incidirá más, pero es un fármaco que deberíamos de evitar en estos pacientes. Hay que reevaluar todos los tratamientos, muchas veces llevan antidepresivos desde hace mucho tiempo, hay que reevaluar las posibles causas y muchas veces son fármacos de la hiponatremia. Si el paciente tiene tendencia a la hiponatremia, hay que hacer controles analíticos frecuentes y no olvidarse de que además de poner el fármaco correspondiente, tenemos que garantizar que el paciente está bien nutrido. En resumen, y ya termino con esta diapositiva, la hiponatremia se asocia a la fragilidad en la edad avanzada, a los cambios fisiológicos propios del envejecimiento se suman la polifarmacia que llevan muchas veces estos pacientes y las múltiples enfermedades. Coexiste una gran morbilidad con caídas, osteoporosis, deterioro cognitivo, malnutrición, pero también probablemente mortalidad. Y aunque faltan datos sobre relación causa-efecto, creo que está justificado en el momento actual claramente tratar a los pacientes con hiponatremia y ser sensibles a ella. Y que solventada esa fase aguda de hiponatremia grave y muchas veces no fase aguda porque nos encontramos a los pacientes hospitalizados con hiponatremias subagudas o incluso inducidas durante la hospitalización, que recordaros que son necesarios tanto los fármacos como el apoyo nutricional. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido francamente muy interesante esta revisión que has hecho. Ahora, pues sin más dilación, Gemma, cuando quieras, por favor. Vale. Hola, buenas tardes a todos y me sumo a los agradecimientos de mis compañeros. Y sin más dilación, yo voy a intentar hablar un poco del manejo de la hiponatremia asociada a fármacos. Tal y como se ha dicho, la hiponatremia es una entidad altamente prevalente, pero no solamente en la hospitalización. Si vemos la prevalencia de forma ambulatoria, pues puede llegar al 7% cuando miramos cifras por debajo de 136.
Pero no solamente nos debemos de centrar en esa hiponatremia más severa, que todo el mundo tiene el concepto de que aumenta la tasa de mortalidad, sino que hiponatremias leves, sodios por debajo de 134, también se asocian a mayor mortalidad. Y de hecho, los niveles de natremia, la hiponatremia, se comporta en relación a la mortalidad con una curva en J, de tal modo que si los niveles subían por encima de 140, aumentaba la mortalidad, pero si bajaban de 140, incluso esos valores que casi nadie les hace caso, de 135, 134, también se asociaban a mayores tasas de mortalidad. Y lo más positivo de todo esto, porque a todo hay que verlo un lado positivo, es que si corregimos los niveles de natremia, pues en los diferentes estudios, en concreto este metaanálisis, pues nos decían que corrigiendo la hiponatremia, pues la mortalidad disminuía en esta población, con lo cual importante detectarla, pero también tratarla. Este es un estudio que ya acaba de presentar mi compañero Juan Carlos y la verdad es que para mí es uno de los más ilustrativos de la importancia de tratar aquellas hiponatremias que no son tan severas y que igual no le damos tanta importancia. Tal y como explico estas gráficas, lo que se refieren es a problemas del equilibrio, a la marcha de los pacientes. Aquí tenemos un paciente A, B y C, y el paciente A tiene un sodio de 130 que al corregirlo veis cómo la marcha mejora significativamente. Lo mismo pasa con el paciente B que tiene un sodio de 126, se corrige a 136 y mejora, y lo mismo el paciente que tiene un sodio de 124, mirar qué marcha tiene, qué falta de equilibrio y cómo mejora al recuperar los niveles de sodio. Es decir, lo que quiere decir esto es que la hiponatremia no solo importa en cuanto a la mortalidad, sino que otras cosas que a veces no valoramos tanto, como comentaba mi compañero, el déficit, los problemas de déficit de atención, que muchos pacientes están en muchas consultas de neurología por sospecha de demencias, etcétera, y realmente lo que tienen es una hiponatremia, pacientes que tienen múltiples caídas y que realmente su problema es una hiponatremia y que de repente pues nosotros los endocrinos nos encontramos pues en la puerta de urgencias con un sodio de 120 y algo y que lleva no sé cuántas caídas y varias asistencias, como yo y una paciente esta mañana, pues al final estas cosas también impactan en la vida de los pacientes. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de la hiponatremia? Bueno, pues yo principalmente lo que me voy a centrar es en el SIADH, pero también hablaré un poco de los diuréticos. El diagnóstico de la hiponatremia ya sabéis que tiene unos criterios que son esenciales tener, como los niveles de sodio, las osmolaridades, que siempre son fundamentales pedirlas, y algunos criterios complementarios como la urea, el ácido úrico, etcétera. Al final son los criterios que todos conocemos. Y dentro de las causas del SIADH, pues tenemos múltiples, todos conocemos el cáncer, la patología pulmonar, la patología cerebral, el idiopático, que nos tenemos que acordar que tenemos que diagnosticar de idiopático cuando ya hemos descartado el resto de las causas, es como un diagnóstico de exclusión, y el SIADH por fármacos, que es un poquito de lo que hablaré yo más. El mayor problema del SIADH por fármacos o la hiponatremia en general asociada a fármacos es que está aumentando a lo largo del tiempo y a lo largo del seguimiento según los registros y los datos a nivel de España. Y esto tiene cierto sentido porque la población cada vez envejece más, cada vez hay más polifarmacia y cada vez hay más fármacos que se relacionan con la hiponatremia. Pues podemos ver, pues este estudio nos decía que había más de 146 fármacos que se asociaban con la hiponatremia. ¿Cuáles? Los que tenemos todos en la cabeza, los antidepresivos, antiepiléticos, antipsicóticos, etcétera, los más clásicos. Pero realmente existe un sinfín de fármacos que se relaciona con la hiponatremia. ¿Y por qué nos causan los fármacos el SIADH? Pues por diferentes vías, o bien porque activan la hipersecreción del ADH o bien porque estimulan su actividad pues a nivel del túbulo renal. Al final es lo mismo, lo que hace es que existe un aumento de la reabsorción de agua y nuestro paciente pues tiene una anatremia más baja con una osmolaridad más baja y que debemos de tratar. Al final da ahí un poco igual el mecanismo, entre comillas, que el resultado es exactamente el mismo. Todos tenemos a mano diferentes listados, fichas. Este es un material que hicieron los compañeros de Cantravia Labs con diferentes fármacos que se relacionaban con el SIADH asociado a fármacos, pero realmente cada día hay más fármacos que se relacionan con la hiponatremia y esto al final un listado lo ves un momento, pero a veces no te ayuda exactamente a descartar todo. ¿Y cuáles serían los tips basados en la evidencia, en la práctica clínica que deberíamos de tener en cuenta cuando tenemos un paciente con un SIADH? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que tenemos que descartar siempre
que la causa de SIADH no sean fármacos. Siempre lo tenemos que pensar y lo tenemos que buscar. ¿Y cómo lo buscamos? Bueno, si es un fármaco más o menos conocido, pues suele estar en algunos algoritmos, en alguna información de bolsillo, etcétera. Pero si tenemos duda, yo siempre acudo al UpToDate. Nosotros en nuestro centro tenemos un acceso directo y si os fijáis, este es un ejemplo que os he puesto de esta mañana. Ponéis, por ejemplo, la sertralina y en la parte de la derecha os aparece directamente en el buscador las reacciones adversas notificadas. Entonces, yo ahí siempre compruebo todos los fármacos que pueden haber causado la hiponatremia, aunque sean más o menos conocidos, siempre intento descartarlo como origen de la hiponatremia de mi paciente. Muy importante la relación temporal. Es muy importante ver la prescripción del fármaco, el evolutivo de las natremias de nuestro paciente, de tal modo que si la hiponatremia apareció hace 2 meses, si un fármaco posiblemente causante de hiponatremia lo empezó hace 5 años y estuvo bien hasta hace 2 meses, es poco probable que la causa principal de ese SIADH sea un fármaco. Suele tener una relación temporal bastante estrecha. En cuanto a los fármacos, si el fármaco es esencial, si nuestro paciente está estable, si está bien con ese tratamiento y no le causa ni hiponatremia grave, no controlable, pues si es esencial, no retirar, mantenerlo y tratar. En el caso de que lo podemos retirar, pues retiramos el fármaco con seguridad y si se resoluciona la hiponatremia deberíamos de poner una alerta para evitar reintroducción en la medida de lo posible. Es decir, no hagamos el problema de que hemos diagnosticado a nuestro paciente de un SIADH por fármacos, le retiramos el fármaco, nuestro paciente recupera la anatremia y si no ponemos ninguna alerta, este paciente probablemente pues a X meses alguien le vuelva a reintroducir el fármaco y nos lo vamos a encontrar con una hiponatremia que incluso puede ser más grave, acabar en urgencias, una fractura, una caída, etcétera. Con lo cual, descartar siempre que el origen sea un fármaco. Muy importante la relación temporal. Si es esencial, no es necesario retirarlo, salvo en ciertos casos muy puntuales de hiponatremias muy severas. Y si tras la retirada se resoluciona, siempre poner que ese fármaco le causó un SIADH y que no sería ideal volverlo a reintroducir. Dentro de todo el pool de fármacos, ya comentó mi compañero Juan Carlos, la guerra de las tiacidas y la hiponatremia. De hecho, ahora mismo, antes de empezar la reunión, le comentaba que esta mañana tuvimos una paciente que acudió a urgencias esta noche con un sodio de 109 y es una hiponatremia por tiacidas que se empezó hace menos de un mes. Con lo cual es una entidad altamente prevalente. De hecho, se dice que hasta el 14% de los pacientes ambulatorios tratados con tiacidas tienen hiponatremia y este riesgo se multiplica por 4 si los pacientes son de mayor edad. La causa de la hiponatremia puede ser una hiponatremia hipovolémica o volémica, dependiendo de cómo se comporte. Y lo más importante es que estos pacientes tienen alto riesgo de síndrome de desmielinización osmótica porque suele cursar con hipopotasemia y a veces en el hecho de que si el origen de la hiponatremia es el fármaco, una vez que lo retiras, inmediatamente la hiponatremia se corrige rápidamente cuando le retiras la causa, con lo cual tienes riesgo de una corrección rápida. ¿Qué tips tenemos que tener de tiacidas e hiponatremia? Pues que suele ocurrir en las primeras semanas de inicio del fármaco. De hecho, si tienes un paciente que sospechas o que crees que es un paciente que puede tener alto riesgo de tener una hiponatremia por tiacidas, igual sería bueno recomendarle repetir una analítica para ver que no le causa hiponatremia. Si la hiponatremia aparece más tarde, a meses vista de haber empezado la tiacida, pensar que hay otras causas de la hiponatremia y si se suspende el fármaco 2 o 3 semanas, si se resoluciona, pues el origen es esto. Y lo más importante de todo, porque yo ya he visto algún paciente con una hiponatremia grave por tiacida, que se le suspende, se va de alta y vuelve a ingresar y vuelve a acudir otra vez a urgencias con una hiponatremia grave por una reintroducción de la tiacida. Y en este caso, en el caso de las tiacidas, sí indicar que una contraindicación absoluta, empezar de nuevo este tratamiento por el riesgo de una hiponatremia grave. ¿Y cómo vamos a abordar la hiponatremia cuando vemos que la hiponatremia es por fármacos? Pues realmente como una hiponatremia de cualquier otro origen, un SIADH de cualquier otro origen. Sabemos que la hiponatremia la clasificamos en leve, moderada y severa en función de los síntomas, pero sí es cierto que los niveles de sodio, esos niveles de sodio por debajo de 120, son los que nos ponen el tip de que estamos ante una
hiponatremia grave. En el caso del tratamiento de la hiponatremia grave, no hay duda, es el suero salino hipertónico. Da igual que el origen de la hiponatremia sea una tiacida, sea un fármaco, que aún no tengas muy claro cuál es el origen, lo que más marca son los síntomas del paciente y la situación de urgencia vital que está viviendo nuestro paciente. En cuanto al tratamiento, pues bolos de suero salino hipertónico, perfusión continua, dependiendo de la gravedad de los síntomas y sobre todo con el protocolo que vosotros os encontréis más cómodo. Al final, siguiendo los protocolos, pues existe menos riesgo de que nos equivoquemos y siempre un manejo hospitalario. En el caso en que estamos ante una hiponatremia no grave, secundaria a fármacos, en el contexto de un SIADH por fármacos, pues ya tenemos diferentes opciones de manejo. Si es factible, suspender el fármaco y reevaluar en 2 o 3 semanas. También eso depende de la gravedad de la hiponatremia. Si no es factible suspender el fármaco, pues debemos de tratar esa hiponatremia y a veces pues podemos decir que tenemos un SIADH por X fármaco y que lo hemos decidido tratar y no retirar porque el paciente por su situación pues de depresión o cualquier otra patología se encontraba bien y estable con ese fármaco y no se desea suspender. ¿Cómo lo tratamos? Con restricción hídrica, con las mismas limitaciones que comentó nuestro compañero, siempre viendo las limitaciones de la restricción hídrica según la fórmula de Furst, pero independientemente de eso, son poblaciones de edad avanzada y que la restricción hídrica muchas veces no es muy factible. El otro fármaco es el tolvaptán. El mayor problema es que, a no ser que haya un protocolo específico, a nosotros en nuestro centro nos exigen el ingreso hospitalario para iniciar el tratamiento. Existe el riesgo de una corrección rápida, el seguimiento tiene que ser muy estrecho, aunque sí es cierto que es la opción más potente. Como alternativa a ello, la urea. La podemos manejar de forma hospitalaria o ambulatoria. La corrección es más lenta y no precisa un seguimiento tan estrecho como nos indican en la ficha técnica del tolvaptán. La mayor crítica a la urea que teníamos siempre es que evidentemente no tiene ensayos clínicos como teníamos con el tolvaptán y recientemente se publicó esta revisión sistemática que incluía 23 estudios de pacientes con SIADH tratados con urea. Un sodio medio de 125 al inicio y un aumento medio en las 24 horas de 5 milimoles, con lo cual más o menos es lo que estamos acostumbrados a ver en la práctica clínica. Los efectos adversos, pues el sabor del propio fármaco y lo que nos deja más tranquilos que en ningún caso es síndrome de desmilinización osmótica. ¿Y qué es lo que concluye en esta revisión? Pues que la urea puede ser un tratamiento efectivo, seguro y que no es tan costoso y que puede ser una buena alternativa para el tratamiento de la hiponatremia. Y en este caso, ¿cuál es nuestra experiencia desde el año 2019? Pues en la mayor parte de los pacientes pues no pautamos restricción hídrica exclusivamente y sobre todo es porque a nosotros no nos llegan valoraciones ni interconsultas de pacientes con sodios de 132, 134, nos llegan siempre con natremias mucho más bajas. Usamos la urea en la mayor parte de los pacientes. Actualmente tenemos 3 pacientes a tratamiento con tolvaptán porque no tenían respuesta a la urea o que tenían intolerancia a la urea. ¿Cómo lo manejamos? Pues depende de si el paciente está en casa o está en el hospital. En el hospital siempre manejamos las natremias por debajo de 120 con suero salino hipertónico, sea cual sea el origen. Lo que priorizamos es la urgencia vital del paciente. Si tiene un sodio entre 120 y 125, iniciamos el tratamiento con 2 sobres de urea al día. En el caso de que sea un fármaco muy claro, después del salino hipertónico, como por ejemplo esta mañana la paciente de la tiacida, no empezamos ningún tratamiento porque sabemos que se va a resolucionar a la hora de retirar la tiacida, con lo cual la paciente se queda sin ningún tratamiento específico para esto. En el caso de que sospechamos sea un fármaco y tiene que continuarlo, empezamos con el tratamiento tal cual lo he indicado. Si el sodio es de 125 a 130, generalmente siempre empezamos con 2 sobres al día, aunque luego ajustemos a 1 sobre al día y ya estamos tranquilos y lo podemos hacer de forma ambulatoria, siempre teniendo en cuenta la sintomatología del paciente, individualizando. Cuando el sodio está por encima de 130, solemos pautar 1 sobre de urea al día, pero esto es el menor de los pacientes porque la mayor parte de ellos nos interconsultan con natremias mucho más bajas. La furosemida, que también lo comentó mi compañero, para nosotros es un aliado y siempre lo usamos cuando las moralidades urinarias son muy elevadas, que no ayuda a la excreción libre de agua.
Si no responde al tratamiento con urea en las primeras 48 horas, valoramos pasar a tolvaptan, pero generalmente nuestra experiencia es bastante buena. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Pues hasta que alcanzan atremias por encima de 125, controles cada 24 horas, después cada 48-72, dependiendo de si el paciente está hospitalizado, está en su casa, está en una planta en la que hagan más o menos analíticas, intentamos individualizar un poco. Y después solemos hacer controles de manera telemática, telefónica, hacemos un control a la semana del alta o a la semana del ajuste del tratamiento después de más o menos estabilidad, 15 días, 30 días, 3 meses, 6 meses y 12 meses, seguimiento más o menos anual, pero siempre y cuando individualizando en función de la situación del paciente. Y priorizamos la atención telefónica porque la mayor parte de estos pacientes tienen múltiples consultas o bien van a muchas consultas, por ejemplo, de medicina interna. Entonces, para no sobrecargarle las consultas en el hospital, hacemos atención telefónica. ¿Qué datos tenemos nosotros? Pues nuestra área sanitaria más o menos atiende a 450.000 habitantes. Desde el año 2015 se atendieron más de 1.000 pacientes que fueron tratados con urea. Actualmente 66 pacientes tienen tratamiento activo con urea y 5 con tolvaptan. Y cuando nos preguntamos a quién corresponde el abordaje de la hiponatremia, pues le corresponde a quien ve el paciente. Quien ve el paciente es quien lo tiene que tratar, no lo tiene que pasar, tiene que prestarle atención. Y en el caso de nuestro centro, pues el 67% del abordaje de la hiponatremia la realiza endocrinología, pero realmente la puede abordar cualquier especialista que esté implicado y que vea al paciente con la hiponatremia. Lo importante es detectarla y tratarla. En nuestro caso, el 54% de los pacientes son varones, una edad media muy avanzada, ya veis, 76 años, 7% de las causas de este SIADH era por fármacos, el 71% de los tratamientos se iniciaron durante el ingreso hospitalario, el 28% necesitaron previo a otras terapias suelo salino hipertónico. La dosis media que tienen actualmente de urea es 1,6 sobres y el tiempo medio de seguimiento que tenemos actual de esta población es de casi 37 meses. El sodio medio ya veis que es bastante bajo inicial, 122, porque la mayor parte de los pacientes los vemos en la asistencia a urgencias, en el ingreso hospitalario, etcétera, y de ahí esas natremias tan bajas y que consigue más o menos la natremia media en el último control es de un sodio de casi 138. Como conclusiones, la hiponatremia, bajo mi punto de vista, es una patología infravalorada en todo el ámbito médico. La hiponatremia por fármacos es una de las causas más frecuentes. Dentro de la búsqueda del origen de la hiponatremia siempre debemos de descartar los fármacos. Si es grave, debemos de tratarla con hipertónico, independientemente del origen. Lo que priorizan son los síntomas y la urgencia vital del paciente. Si la sospecha es que la causa es un fármaco y es factible suspenderlo, se puede hacer y reevaluar en 2 o 3 semanas. Si no se puede suspender, debemos iniciar un tratamiento, pues bien, restricción hídrica, urea, tolvaptan, sobre todo basado en la práctica clínica de cada uno, y que el tratamiento con la urea es una opción bajo nuestra propia experiencia y bajo los datos publicados. Es una opción segura, eficaz, que no precisa una monitorización estrecha y a nosotros, al menos en la interconsulta, nos permite ponerla hoy y ver al paciente a la semana siguiente en la consulta. También permite dar altas rápidas. Si os fijáis, un tercio de los pacientes que tenemos actualmente con urea precisaron suero salino hipertónico, es decir, estaban ingresados en el hospital, tratamos una hiponatremia grave, la corregimos, le dimos el alta y le hicimos un seguimiento ambulatorio en la consulta. Y sobre todo recordar de nuevo que la hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente, que nuestro deber es diagnosticarla y tratarla y que con ello salvaremos vidas. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, pues muchas gracias a los dos, tanto Juan Carlos como a Gemma. La verdad es que hay varias preguntas. Yo, antes que empezar las preguntas del chat, me gustaría preguntaros, porque esto, el doctor Villabona, que es un doctor ahora ya jubilado, pero que trabaja en el Hospital de Bellvitge, en mi centro de referencia, él siempre insistía mucho en que el paciente al alta tenía que estar con sodios normales, ¿no? Hablaba de normales, pues de 136, ¿no? No sé si hay que ser tan estrictos, pero vosotros, ¿qué es lo que recomendáis y qué es qué margen tenemos, ¿no? Porque también hay mucha presión asistencial, sobre todo ¿no? de los compañeros clínicos, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cuál sería el objetivo al alta?
Bueno, contesto yo primero. Depende de la situación clínica del paciente, claro. No es lo mismo que el paciente sea un paciente encamado, en silla de ruedas. Ese paciente no tiene riesgo de caídas, fracturas, porque al final bueno, el desequilibrio, etcétera, no lo tiene, porque no se va a movilizar. Entonces, en ese paciente, bueno, podemos ser un poquito más laxos. Al menos nosotros lo somos. En cambio, aquellos pacientes que sí tienen movilidad, que caminan, pasean, etcétera, a mí darlos de alta con sodios por debajo de 130 no me gusta nada. Sí es verdad que a veces tenemos mucha exigencia por los compañeros, por las altas rápidas, porque a veces el tema de la anatremia, cuando el sodio no está por debajo de 120, el sodio está bien. Entonces, bueno, es un ejercicio de explicarlo, pero por eso nosotros siempre somos muy agresivos al principio, con corrección, con seguridad, pero por eso siempre intentamos empezar con 2 sobres al día de urea. Si nos hacen la interconsulta por la mañana, ponemos uno a la comida, otro a la merienda, para que el mismo día que lo vemos que reciba 2 sobres, para no retrasar las altas hospitalarias. Y sí es verdad que a veces en el seguimiento pues disminuimos el número de sobres, pero porque estamos acostumbrados a que nos presionen mucho por las altas, no quieren demorar los ingresos solo por eso, el paciente tampoco quiere estar, el compañero que lleva el paciente en el servicio que sea tampoco. Entonces, yo por debajo de 130 no me encuentro muy cómoda, salvo esos pacientes que son dependientes en silla de ruedas o encamados. Lo ideal, hombre, que esté todo por encima de 136, pero a veces eso es imposible porque corres el riesgo de que no te vuelvan a hacer otra interconsulta y eso es un problema. Sí, vamos, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Gemma. Nosotros sí damos alguna alta con sodios por debajo de 130, pero tiene que cumplir, desde luego, la característica de que el paciente esté asintomático. Teóricamente asintomático, está claro que probablemente el riesgo de caídas es más frecuente, pero por eso también damos el alta recomendando vigilancia por parte de familiares si el paciente vive con familiares. Si el paciente vive solo, tiene una infraestructura distinta, hay que verlo, ¿vale? Y luego, otra de las cosas que es fundamental es que siempre damos a ese paciente que se va con 130 un control extraordinariamente cercano. Es decir, en una semana estamos midiendo anatremia para ver ese sodio hacia dónde va. Entonces, en estas circunstancias un poco particulares, más o menos de acuerdo con lo que ha dicho Gemma, también damos altas, alguna alta por debajo de 130. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay una compañera que pone un caso clínico. A ver qué opináis. Es una señora, ¿no? Mujer de 75 años con hiponatremia crónica por carbamazepina por epilepsia, que tiene criterios de SIA. Y si la pregunta es, si lleva años con ese tratamiento, ¿necesita cambiar el mismo? ¿Respondería a urea? Bueno, al menos nosotros lo que hacemos es que si el fármaco lo necesita y lo necesita por una epilepsia y está estable con él y está funcionando, intentamos tratarlo, o sea, el tratamiento per se de la hiponatremia sin retirar el fármaco. Nosotros los casos que hemos tenido, que han sido bastantes, con este fármaco, que es la verdad que yo diría que de la esfera de los antidepresivos, anticonvulsivantes, etcétera, es de los que claramente con más frecuencia produce hiponatremia. Hemos tenido siempre una interconsulta a neurología que lo ha valorado y os puedo decir que en el 90% de los casos ha cambiado el fármaco y se ha podido solventar esa hiponatremia. En el restante 10%, cuando no ha habido alternativa al fármaco, hemos tenido que tratar igual que ha comentado. Sí. Perfecto. Aquí hay una pregunta sobre la tolerancia, ¿no? Dice que, ¿qué ocurre si no se tolera bien la urea? ¿Y habría alguna manera para mejorar la palatabilidad de la urea? ¿Algún truco? ¿Algún tip? Bueno, esta pregunta es difícil. Yo he visto muy pocos casos que no se tolere bien, ¿vale? He de deciros que en algún caso he recomendado mezclarla con zumo en lugar de con agua, ¿vale? La verdad es que no podría deciros así, porque es muy poca experiencia, si el paciente ha ido bien o no ha ido bien. Yo creo recordar, porque fue hace tiempo ya, como digo, es poco frecuente que nos encontramos con esto.
Creo recordar que el paciente fue bien, pero no sería capaz de recomendar claramente que puede mezclar la urea con otro líquido saborizado. Ya, en teoría, urea NM está saborizada, pero bueno, es verdad que algún paciente pues, no le sienta bien. Yo antes bueno, de que estuviese saborizada, sí que sobre todo la enfermería de la planta, que es una sabia, te enseña muchas cosas y ellas tienen sus trucos. Me refiero a las enfermeras, pues siempre son muy habilidosas. Pero ahora yo sí es verdad, tengo un caso en concreto que es una señora que la tengo con tolvaptan y que es la única que no me toleró la urea, pero para eso existen diferentes alternativas. Es decir, lo bueno de todo esto es que tenemos un amplio campo, no mucho como en otras patologías, pero que al menos tenemos diferentes opciones de tratamiento para abordarla. Si al final el paciente pues, no la puede tomar, no lo tolera, pues tenemos el tolvaptan, que tiene su parte buena y su parte mala, claro. Entonces yo creo que es como una alternativa, ¿no? Perfecto. Antes de seguir con las preguntas, hay una cosa que me llama la atención, ¿no? En la revisión del grupo Aqua, y es el hecho del uso del ISGLT2 como tratamiento ¿no? de la hiponatremia. ¿Vosotros tenéis experiencia con ISGLT2 como tratamiento de la hiponatremia? Eh, bueno, yo no estoy en ese grupo y creo que Juan Carlos sí está. Entonces yo voy a poner mi opinión como persona externa si os parece bien. O sea, yo claro, no está en ficha técnica, entonces como indicación para eso, pues yo no lo uso. Yo sé que están haciendo algunos estudios y ensayos clínicos centrados en esto y hay algún dato ahí publicado y yo creo que tendremos que esperar pues a la evidencia disponible pues para poder usarlo, pero como todo, cuantas más herramientas tengamos para abordar una entidad tan frecuente como esta, pues yo creo que se van a beneficiar los pacientes. Es igual que la diabetes, cuantas más herramientas tengamos, pues mucho mejor. Bien, yo sí que estoy en ese grupo. La verdad es que introducir dentro digamos, del panel terapéutico el SGLT2 fue casi una anécdota. Es decir, los fármacos que hemos comentado son los que se utilizan ampliamente. En ese momento, en el momento en el que íbamos a publicar el documento, apareció un artículo concreto con no muchos pacientes y con unos resultados muy modestos que hablaban del posible beneficio de ISGLT2 en pacientes con SIADH. Yo no tengo experiencia y dudo hasta ahora, hasta lo que me he revisado, porque también he visto casos, o sea, he revisado literatura al respecto que dice lo contrario, es decir, que el fármaco podría producir también hiponatremia. Por tanto, no creo que sea, al menos en el momento actual y en espera de futuras publicaciones, no creo que sea una opción. No obstante, comentarlo porque, claro, se publica ese artículo, es como muy novedoso y nos vemos un poco obligados a nombrarlo. Perfecto, muchas gracias. ¿No? Un compañero que realmente pone encima de la mesa, ¿no? Que la importancia, ¿no? Y lo importante y lo frecuente que es la hiponatremia y cómo empeora el pronóstico de los pacientes y qué hace falta, ¿no? Cómo podemos sensibilizar a los compañeros, ¿no? Para darle la importancia que tiene, ¿no? Cómo podemos, ¿no? Que se nos encienda más luces, ¿no? Cuando veamos esos niveles de sodio. Bueno, yo creo que, entre otras cosas, estamos aquí precisamente para eso. Yo os puedo decir que creo que sí que ha habido un cierto cambio en los últimos años, es decir, afortunadamente con la aparición de fármacos esto es así, es decir, hace 20 años cuando yo era residente, ya, bueno, pues realmente no teníamos nada, estábamos con la restricción de líquidos, manejándonos como podíamos y no había prácticamente conciencia sobre que la hiponatremia era algo tan grave. Creo que todavía falta camino por recorrer, pero el hecho de que estemos hablando hoy aquí y que se hagan sucesivas sesiones, cursos, etcétera, y este trabajo que vamos haciendo detrás, yo creo que está haciendo que, bueno, que claramente exista un cambio en la tendencia. ¿Qué falta? Pues como en muchas cosas, sí. Perfecto, tanto. Hay una pregunta del doctor Gómez que pregunta ¿cómo y cuándo retirar la urea una vez puesta? ¿Qué le podríais comentar?
Bueno, nosotros lo que hacemos es que seguimos al paciente. Tenemos tanto pacientes pues, que habían tenido una lesión cerebral ingresados en neurocirugía, como pacientes que van a necesitar el tratamiento de forma crónica. Entonces, lo que hacemos es que una vez el alta del paciente, más o menos siempre a la semana le hacemos un control analítico. Si se va con esos sodios que no nos gustan tanto, se lo pedimos incluso un par de días antes, igual a los 4 o 5 días. Hacemos un control a la semana. Luego, si está estable, valoramos, pues pedir a los 15 días, luego al mes y vamos viendo. Y a veces pues, el paciente pues, ha alcanzado la resolución de la entidad que le causaba la hiponatremia y se puede ir disminuyendo, pues se queda con un sobre o le retiras el sobre, y cuando le retiras el sobre le pides un control a la semana siguiente, a los 15 días, al mes, y ya ves que el señor está estupendo y estable y ya no es necesario más urea. En otro caso, si la situación que te ha causado la hiponatremia la sigues teniendo, pues le tendrás que seguir, se tendrá un tratamiento crónico con seguimiento anual, como tenemos muchos. O sea, me refiero, se puede tanto mantener de forma crónica como que desaparezca el fármaco, vamos, retirar el fármaco, que no me salía la palabra. Muy bien, perfecto. Aquí las preguntas también, ¿no? Si es necesario hacerlo tratamiento indefinido o no, ¿no? Esto depende, pues, lógicamente, de lo que ha causado, ¿no? La hiponatremia y si se puede cambiar la situación clínica o no. Muy bien, perfecto. Aquí hay una compañera, la doctora Becerra, que respecto a la hiponatremia por tiacidas, comenta que hay una actualización en 2023 sobre el tratamiento que propone el anion gap simplificado para discernir cuándo hay hipovolemia en el paciente o si se trata como una hipovolemia. ¿Tenéis experiencia al respecto de esta evaluación a través del anion gap para discernir si es hipo o normovolemia? Bueno, ya que comenté que esta mañana vi yo a una, yo no lo suelo usar. Lo que me suelo guiar mucho es por los valores como la urea, la creatinina, que ya sabemos que en la población de edad más avanzada, pues a veces no te ayudan mucho, pero en este caso, por ejemplo, esta paciente tenía un claro componente de hipovolemia porque había empeorado radicalmente pues, la función renal, la urea. Mejoró mucho en las horas en las que estuvo en urgencia por la noche. Yo la verdad no lo uso, y además es que en las tiacidas, en cuanto las retiras, mejora mucho, o sea, es el foco. En cuanto las retiras, desaparece la hiponatremia. Entonces yo, aunque sea de una manera o de otra, como la causa la tienes tan clara, al final yo no he necesitado tratar a mi paciente con urea o con restricción hídrica porque le he retirado la causa, que es la tiacida, y la recuperación es casi inmediata. Y cuando tiene una hiponatremia grave, como vino esta señora, es que la tienes que tratar sí o sí con hipertónico porque la señora estaba con mucha náusea, disminución del nivel de conciencia, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo tampoco le veo mucha utilidad, pero igual si quiere ser muy fino, hilar muy fino, sí tiene su sentido. No sé qué opina Juan Carlos. Bueno, es verdad lo que dice la compañera, y esta revisión donde incluye el anion gap para valorar estos pacientes, mostrando ayuda quizás. Yo creo que no sustituye en ningún caso a la exploración clínica correcta. También es cierto que la hiponatremia hipovolémica por tiacidas no es tan frecuente, es decir, a veces coexisten otras variables patológicas por las que el paciente o la paciente está hipovolémica. Eso hay que digamos, revisarlo con cautela, ¿no? Porque la hiponatremia por diuréticos tiacídicos clínicamente es difícil el discernir entre si es un SIDOH o si es hipovolémica, porque clínica de hipovolemia hay pocas veces, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que lo primero es retirar la tiacida. Va a ser raro que necesites poner fluidos a ese paciente, ¿vale? Quizá cuando surja esa duda, sí te puede servir el anion gap, es decir, sobre si poner fluidos a ese paciente o no. Pero creo que en cualquier caso no sustituye al resto de parámetros clínicos que hemos comentado, la hipotensión, etcétera, etcétera, aunque es verdad que estos pacientes son difíciles a veces y bueno, pues es una cosa más que tenemos. Perfecto, muchas gracias. Esto, bueno, cada vez se está utilizando más, ¿no? La ecografía clínica, ¿no? Por lo menos en mi hospital, la verdad es que los compañeros internistas la utilizan bastante a pie de cama, ¿no? Y hablan
¿no? Del diámetro del volumen de la vena cava inferior también como un marcador que pueden ayudar a ver exactamente, ¿no? el estado de volemia, ¿no? Porque realmente a veces clínicamente son gente muy añosa y no es fácil de usarlo. Perfecto, bueno, son las 6:10. Yo creo que llevamos más de un cuarto de hora con las preguntas. Yo creo que hemos pasado un muy buen rato, las sesiones han sido excelentes. Son cosas muy prevalentes, como han dicho los compañeros, y hay que tener un poco, ¿no? Sobre todo que no se nos encienda la luz. Evidentemente, cuando son niveles por debajo de 120, las interconsultas seguro que salen, ¿no? Y el manejo seguro que es más fácil. A veces son estos de 125 a 130, ¿no? Que en la clínica no es tan evidente y quizá ahí es donde tenemos que poner más el foco. Yo os agradezco mucho la atención a los 123 pues, participantes y tanto a Gemma, Juan Carlos y a los compañeros de Cantabria Labs. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gerardo. Y gracias a todos por... Gracias.